Hola, soy María José Sala. Estamos en esta primera conferencia europea de naturopatía, una conferencia muy importante por ser la primera y que va a tratar sobre la naturopatía basada en la evidencia. Es decir, la ciencia naturopática se basa en las investigaciones basadas en la evidencia. Es muy interesante este tema para empezar las conferencias europeas, ya que nos pone a la naturopatía en una ciencia de la salud, en, en primera línea de vanguardia sobre las ciencias de la salud. Así que vamos a empezar con los temas y el tema que voy a tratar yo en esta primera conferencia es sobre auriculopuntura. La auriculopuntura se encuentra dentro de la clasificación de las técnicas naturopáticas, la naturopatía energética. La auriculopuntura, de la que voy a hablar yo, son sobre dos puntos, el punto semen y el punto cero. Lo que voy a hacer es explicar un poquito sobre auriculopuntura, sobre estos dos puntos, y analizaremos una investigación que hablaba sobre la activación del punto semen y del punto cero, y que al hacer la investigación querían saber si se activaba el sistema nervioso parasimpático. Esto es lo que analizaremos en la conferencia para ver exactamente una cosa concreta de la aplicación de la auriculopuntura en naturopatía. Vamos a empezar con el tema, que espero que os guste. Empezaremos primero hablando un poquito de auriculopuntura. En el cuerpo humano existen varias zonas que reflejan en pequeñas áreas todo lo que ocurre en el organismo. Estas son conocidas con el nombre de microsistemas de acupuntura. Los microsistemas son un conjunto de puntos que representan a todo el organismo en una pequeña parte de él. Esto no son más que el esquema de la representación del cuerpo en la zona del microsistema. En este caso sería, como veis, en el lóbulo de la oreja, ¿vale? Aquí tenemos representado lo que serían los puntos auriculares. Vemos que está representado todo el organismo en este microsistema que es el lóbulo auricular. La acupuntura auricular es un sistema de diagnóstico y técnica basada en la normalización de las disfunciones que se crean en el cuerpo. Pues lo utilizamos para eso, para normalizar las disfunciones. Además, la acupuntura auricular ha existido con el fin de aliviar el dolor postoperatorio y mejorar la neurorehabilitación y el insomnio que se produce después de una operación. Esto sería lo que veríamos en la investigación que analizaremos más adelante. En esta ponencia hablaremos de la activación del punto semen y el punto cero al mismo tiempo y de los resultados que se obtienen al hacerlo. Vamos a hablar un poquito del punto semen. Y después del punto cero. Sí. Bueno. El punto semen es un punto maestro, igual que el punto cero. Los puntos semen son siempre muy reactivos y los podemos utilizar, ahora se puede quitar esto, y los podemos utilizar para ver los cambios que se producen en el sistema, ¿vale? El punto semen trata casi todo: estrés, ansiedad, depresión, insomnio, inflamación, dolores, regulación del sistema hormonal. Se localiza, como vemos aquí en la imagen, en la parte superior y central
de la punta de la fosa triangular. Esto es la fosa triangular, esto sería la zona central, pues en la zona superior. Entre la unión de la cresta superior y la cresta inferior del antihélix, ¿vale? Aquí. Es un punto conocido como la puerta del cielo, porque aporta energía al cuerpo, fortalece la salud general del cuerpo, disminuye el estrés y aumenta el flujo de energía. Se identifica a las localizaciones auriculares consistentes con la proyección del bazo en fase 1, con el tálamo en fase 2 y con el hígado en fase 3. Dado que el bazo trata con elementos celulares inflamatorios, que el tálamo está involucrado en la modulación de las señales del dolor y que el hígado está relacionado con la fisiología hepatobiliar, este punto está presente en numerosos tratamientos de nuestra consulta diaria. El punto semen tiene relación con una de las ramas del nervio trigémino que se origina en el núcleo sensorial, el nervio auriculotemporal, también siendo fundamental en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Es normal. Es un nervio que tiene tanto fibras aferentes como eferentes. Por lo tanto, da una inervación autónoma parasimpática a la glándula parótida. Es un nervio que contiene fibras secretomotoras, somatosensoriales y vasomotoras. Por lo tanto, como veis, es un nervio tan inervado y que sus terminaciones son tanto eferentes como aferentes y por lo tanto nos ayuda a estar conectados con todas las capas endodérmicas y con todos los sistemas. Eso es lo importante, igual el sistema inmunológico, el sistema vascular, el sistema sensorial y el sistema nervioso. Es un nervio importante y por eso al estar conectado con el punto semen nos da tanto juego a la hora de poder ayudar a equilibrar el organismo. El punto 0 es un punto descentrado del cuerpo. Punto 0 es un punto descentrado del cuerpo. Así lo podemos ver dónde está localizado, si me deja pasar la diapositiva. Y está relacionado con el cerebro, las vísceras y las hormonas. Como veis en la imagen, se sitúa donde se eleva la raíz de la hélix de la concha. ¿Veis? Pero este continúa hacia aquí, aquí tendríamos el punto del estómago, pero el punto 0 es donde se eleva, donde empieza a elevarse la raíz de la hélix de la concha. ¿Qué hace este punto? Abre la conexión del cuerpo con el reflejo auricular. Este punto maestro es el centro geométrico y fisiológico de la aurícula completa. Lleva el cuerpo completo hacia la homeostasis, produciendo un balance de energía de las hormonas y de la actividad cerebral. Es inervado por el nervio vago, un nervio también muy importante que abastece las estructuras de órganos del endodermo. Por eso sabéis que lo que es la acupuntura auricular está muy relacionada con las fases de desarrollo embrionarias y en este caso de las formaciones cuando se forma el endodermo. La actividad del nervio vago se observa comúnmente con estrés fisiológico y con experiencias dolorosas. Este nervio es el responsable de la regulación fisiológica de la mayoría de los órganos. Por lo tanto, activando el punto 0, activamos también la fisiología de los órganos. El componente aferente de este nervio transmite la información sensorial de los órganos de los sistemas cardiopulmonar y gastrointestinal al núcleo solitario para comunicarse con los componentes aferentes en el complejo nuclear dorsal del vago y el núcleo ambiguo viajando de nuevo a los órganos diana. Es decir, igual tenemos
una información de llegada de los órganos como una información de salida hacia los órganos. Es importante además para la regulación de las reacciones inflamatorias patológicas. Para entender el efecto antiinflamatorio de la acupuntura, primero debemos entender el mecanismo de respuesta inflamatoria de una lesión tisular, por ejemplo. La inflamación es una respuesta de autoprotección del cuerpo. Una vez que se produce una lesión, es detectada por los receptores de reconocimiento de patrones que activan las células inmunitarias. Esta respuesta produce la liberación de las células proinflamatorias y el reclutamiento de leucocitos, cuyo objetivo es eliminar patógenos para poder restaurar la salud. Los mecanismos de las respuestas inflamatorias están controlados dentro del circuito inmunorregulador del nervio vago. Por lo tanto, vemos que también está muy conectado con lo que es el sistema inmunológico. Vemos cómo estos dos puntos son de importantes al estar conectados con dos nervios muy importantes que nos pueden conectar con el resto del organismo a través de la activación de estos puntos. Hemos visto que los dos puntos están relacionados tanto con el sistema nervioso como el sistema cardiopulmonar. Los cambios que se producen en este sistema pueden servir para obtener un beneficio en el momento de equilibrar o aumentar la salud. Para ello analizaremos los datos de varias investigaciones. Lo que se hace, porque claro, cuando hacemos una investigación basada en la evidencia, muchas veces no podemos valorar con datos, no podemos dar datos claros o más o con que se puedan medir con algún aparato, con alguna tecnología. Pero en este caso, lo que se utiliza en estas investigaciones es la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, como sí que podemos medir algo, sí que podemos al final dar una conclusión con datos de diferentes marcadores. La frecuencia, el medir la frecuencia cardíaca, es una sofisticada herramienta no invasiva y que nos sirve para evaluar la regulación del sistema nervioso autónomo del corazón. Por lo tanto, allí podemos tener unos datos precisos sobre cómo funciona la activación de estos dos puntos. En el estudio que investigamos se utiliza la acupuntura auricular con el fin de aliviar el dolor postoperatorio y mejorar la neurorehabilitación e insomnio. La serie de casos que mostró esta investigación fue que después de que los pacientes agitados recibieran acupuntura auricular en los puntos tranquilizantes, no muestran conductas problemáticas postoperatorias como agitación. Otros estudios han sugerido que estas técnicas modulan la formación reticular y el sistema nervioso autónomo, induciendo así los efectos antes mencionados. El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace? Pues bueno, tenemos fluctuaciones de frecuencia en el rango de 0,04 a 0,1 hercio, que sería baja frecuencia, el IF, y se consideran marcadores de actividad nerviosa simpática. Y después tenemos las de alta frecuencia, HF, que serían las fluctuaciones en el rango de 0,15 a 0,4 hercios, que se consideran marcadores de actividad nerviosa parasimpática. Por lo tanto, lo que se valora es la relación entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. Esto nos ayuda a equilibrar o nos refleja la modulación simpática. Bajo diversas condiciones, como es el estrés físico y mental,
la actividad del sistema nervioso simpático cambia y estos parámetros también cambian. Eso es lo que vamos a ver para que veáis la información de la frecuencia que se va a estar valorando en esta investigación. ¿Vale? Entonces, para empezar la investigación, bueno, primero nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que disminuya la agitación o los nervios postoperatorios después de una operación? Entonces, planteamos la hipótesis. La hipótesis es: la acupuntura auricular en los puntos Senmen y punto cero tranquilizaría. Esa es la hipótesis. Los pacientes fueron, ¿cómo se trabaja? Vamos a ver cómo se trabaja. Pues lo que se hicieron fueron dos grupos. Los pacientes fueron aleatorizados, fueron cogidos aleatoriamente. El grupo control no recibió tratamiento de auriculopuntura y el grupo de acupuntura recibió oclusión opresiva con agujas en el postoperatorio en el punto Senmen y el punto cero en ambas aurículas. A la llegada al quirófano, todos los pacientes fueron monitorizados en la presión arterial no invasiva, electrocardiograma y oximetría de pulso. Eso se hicieron en los dos. Después, al terminar la operación, en el manejo del dolor postoperatorio, un electrocardiográfico del tamaño de la palma de la mano, uno pequeñito, bueno, aquí pone la marca, Actitracer AC300, GMS Tokio, Japón, se colocó en todos los pacientes, en los que iban a ser tratados con auriculopuntura y los que no, para registrar la variación de las actividades nerviosas autónomas. La unidad se llevaba en una bolsa en la cintura con 3 electrodos pegados al tórax hasta el día siguiente de la operación. Los datos registrados en el electrocardiograma del tamaño de la palma de la mano, se analizó la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es lo que hemos explicado anteriormente que iba a pasar, mediante el método de máxima entropía. ¿Vale? Máxima entropía es la máxima inestabilidad que se podía encontrar. Los resultados que se obtuvieron: 26 pacientes fueron asignados al grupo control y 25 al grupo de auriculopuntura. Los dos grupos tienen individuos con las mismas características. Se intentó que todos tuviesen pues, los mismos síntomas, los mismos parámetros para que el resultado realmente pudiese ser valorable. El grupo de control tuvo una relación de la frecuencia alta y baja que comenzó a aumentar alrededor de la primera hora. El marcador fue 0,007 y la relación fue aumentando significativamente a las 4 y quinta hora en relación a las de las 23. La relación entre la frecuencia baja y la alta en el grupo de acupuntura no varió. Desde el primer momento se situó en 0,848. Había diferencias significativas entre las proporciones entre los dos grupos. El índice de dolor del grupo de acupuntura fue el índice de dolor. El coeficiente de intensidad del grupo de acupuntura fue superior en el grupo de control, en el que no había recibido la acupuntura, al igual que la alta frecuencia del grupo de acupuntura, que también fue superior en el grupo de acupuntura. ¿Vale? Como veis, los resultados fueron diferentes en un grupo que en otro. La discusión, después de obtener los resultados, se discuten para llegar a la conclusión de si es bueno, deberíamos seguir utilizando la auriculopuntura o no. Dado que la acupuntura es un sistema de diagnóstico de tratamiento basado en normalizar la disfunción del cuerpo,
La acupuntura se ha utilizado con el fin de proporcionar alivio del dolor, relajación y los otros efectos. Investigaciones experimentales y clínicas han indicado que la entrada aferente en las fibras nerviosas somáticas tiene un efecto significativo sobre el sistema nervioso autónomo y hormonas. Como hemos visto, están relacionados con nervios muy importantes, con nervios aferentes diferentes, por lo tanto, muy relacionados con el organismo. Varios estudios, aparte de este que estamos viendo, han investigado el efecto de la acupuntura en el sistema nervioso simpático. Y los datos indican que las agujas de presión oclusiva en los puntos semen y punto cero en ambas aurículas aumentó la actividad nerviosa parasimpática. En algunos casos de trastorno fisiopatológico observamos síntomas neuropsiquiátricos como convulsiones epilépticas y delirio. Varios estudios han demostrado que la epilepsia se produce en consonancia con el desequilibrio autónomo, un aumento de actividad simpática y una reducción de la activación parasimpática. Por lo tanto, equilibrando eso, podemos equilibrar la epilepsia. Conclusión. Sabiendo los datos que nos han salido en la investigación, el conocimiento que se tiene de la auriculopuntura, como hemos visto en la discusión, llegamos a la conclusión de que la acupuntura auricular mantuvo la presión arterial más baja y el índice de dolor más altos en los pacientes sometidos a hemicolectomía en el postoperatorio. El índice del dolor quiere decir que soportan más el dolor si es más alto la capacidad de soportar el dolor, por lo tanto, realmente ellos no sienten dolor porque hemos aumentado el umbral del dolor en esta activación. Por lo tanto, nos ayuda la acupuntura auricular después de una operación, que el paciente operado tenga un postoperatorio muchísimo mejor. Por lo tanto, podemos afirmar que se pueden utilizar los puntos semen y punto cero para regular el sistema nervioso en momentos de estrés, en momentos de inflamación, en momentos de dolor, para regular las hormonas también. Viendo al principio la relación que tiene el punto semen con el nervio del trigémino, la inervación que éste tiene y la relación del punto cero con el nervio vago y su relación con los diferentes órganos, podemos hacernos una idea de en cuántos procesos podemos utilizar estos dos puntos juntos. Hemos analizado una investigación donde se pudo cuantificar el resultado. Hay muchas más investigaciones sobre el punto semen y el punto cero y su relación con el dolor, con la relajación y con la presión sanguínea. Y muchos otros de los diferentes puntos de auriculopuntura y su relación con diferentes procesos del organismo. Existen muchísimas investigaciones de auriculopuntura, pero el punto cero y el punto semen, debido a su relación con el nervio vago y el nervio trigémino, respectivamente, podemos entender mucho mejor porque la investigación que hemos estado analizando ha dado estos resultados. Tenemos a nuestro alcance una muy buena técnica para equilibrar el organismo y sobre todo para equilibrarlo en momentos de mucha tensión y que necesitamos que el cuerpo reaccione. Por lo tanto, en esta investigación y en muchas otras, hay muchísimas, se llega siempre a esta conclusión, que utilizando los dos puntos podemos equilibrar el organismo, dar energía y volver a equilibrar lo que es el sistema nervioso parasimpático y simpático. Aquí tenéis la bibliografía. Os he puesto esta, que realmente pues, nos habla un poquito de estos dos puntos, del punto cero y el punto semen, pero también nos habla de la actividad del sistema parasimpático.
Bueno, no os he dicho el nombre de la investigación, pero los puntos es esta. Los puntos semen inducen semen y cero inducen la actividad del sistema parasimpático. Esta es la investigación que hemos analizado. Tenemos aquí auricular acupuntura, semen and point zero points inducen parasympathetic activation, que realmente está hecho en la Universidad de Cádiz. Pero aquí tenemos metaanálisis, tenemos investigaciones de electroacupuntura, tenemos investigación sobre el insomnio, que es una revisión sistemática. Tenemos relatos biológicos de los efectos de la acupresión del punto auricular sobre el dolor. Esto lo he puesto porque creo que es muy interesante porque también es naturopatía basada en la evidencia, es investigación basada en la evidencia porque es lo que vemos día a día en nuestras consultas. Y después os he puesto alguno de dolores específicos, porque el que hemos visto son después de una operación, es un postoperatorio, pero también dolores específicos como zona lumbar, que nos pueden servir también estos dos puntos para ayudar a disminuir. El oído externo aún guarda muchos secretos para ser revelados y no debe rechazarse ninguna observación clínica, por extraña y fuera del lugar que pueda parecer. Yo lo suelo utilizar, la auriculopuntura, y sí que es verdad que me sorprende muchas veces, me sigue sorprendiendo después de más de 20 años utilizándola, me sigue sorprendiendo lo que se consigue activando los puntos auriculares. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poquito el proceso de una investigación y sobre todo el tema tan interesante como son el punto semen y el punto cero, que los utilicéis, que muchas veces nos dejamos técnicas por utilizar porque utilizamos otras que tenemos al alcance y a las que les tenemos un poquito más de cariño o que nos da buenos resultados, pero siempre tenemos que tener ahí la auriculopuntura o la acupuntura en general, que es una técnica de apoyo y de diagnóstico muy buena y que nos ayuda a equilibrar muy bien el organismo. Os dejo aquí un momento la bibliografía para que lo veáis. Muchas gracias por estar viendo esta conferencia y nos vemos en la próxima y a seguir aprendiendo y a seguir avanzando juntos en la ciencia naturopática. Hasta el próximo evento. Nos vemos en la Conferencia Europea de Naturopatía.